Pues fíjense que yo le dije al Espíritu Santo, pues ¿de qué hablo yo? ¿Verdad? Y yo bien tramposa, porque cuando les dije a las muchachas en el chat, mándenme el versículo en el que van a hablar. Yo voy a hablar de este, ¿no? Como diciendo, no, me casé ese, no me lo toquen. Ese es para mí, ¿no? Entonces, yo vino a mi corazón esta promesa que está en Isaías capítulo 58, versículo 11. Y yo te la voy a leer en este momento en Reina Valera. Pero te pido que en algún momento tú la puedas leer en tal vez en otras versiones. Cuando uno lee la palabra, uno, ay, oigan, yo soy muy maestra para enseñar, ¿eh? Entonces ahí se me aguantan. Cuando ustedes lean una palabra, cuando lean la Biblia, léanla en varias versiones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que su entendimiento sea impactado. Dicen los expertos que cuando nosotros leemos las cosas, no solamente la palabra, sino, pero aquí me voy a enfocar a la Biblia. Si lo leemos siempre en la misma versión, nuestro cerebro ya está acostumbrado y no hay un impacto, ¿verdad? Claro, todas me van a decir, no, vi el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo nos va a seguir hablando, porque a veces hemos el mismo versículo y, ay, yo no lo había entendido así. ¿Te ha pasado? ¿Verdad? No, yo no lo había visto de esta manera, pero auméntale cuando tú estudies la palabra, ¿verdad? Auméntale. Dios no nos ha llamado a leerla, Dios nos ha llamado a leerla y a meditarla. Y cuando meditamos es que la estudiamos y leamos varias versiones. Pero en esta yo te la voy a leer en la Reina Valera. Ahí luego tú la buscas en otra versión. Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre. Hay palabras claves que nosotros también cuando estudiamos necesitamos anotar. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, ¿no? Te lo vuelvo a leer, soy enfática en palabras que quiero que ahí se nos quede atrapado el corazón. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Sí? Aquí está muy, muy especial la palabra, que hay unos verbos que nos están hablando en presente, otros en futuro, ¿verdad? Y entonces, haz de cuenta, ahí nos trae la palabra, ¿verdad? Pero esta promesa es muy especial para ti y para mí en este tiempo. Y a todas nos gustan las promesas, ¿verdad? Por eso nos enamoramos de nuestros esposos, porque nos prometieron tantas cosas y todas las han cumplido. Amén, ¿verdad? Pero las promesas en Dios siempre tienen, digamos, de alguna manera, una condición, ¿verdad? Un proceso. A nosotros nos encanta que Él nos dice, ¿verdad? Que nos va a pastorear siempre, claro, ¿verdad? No, que nos diga que aún en que estemos, aunque estemos en sequedad, Él va a saciar nuestra alma, claro, ¿verdad? Que decimos nosotros, ay, qué padre, dará vigor a mis huesos, ¿verdad? Los huesos son esa estructura que me mantiene firme, ¿no? Y seré, ¿verdad? Como un huerto de riego. Ay, dice, no, qué bonito. Y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Qué bonita promesa, ¿no? Pero ¿cuál es la condición? Y te hago un contexto. Si tú lees todo el capítulo de Isaías 58, el pueblo de Israel en aquel momento, ¿verdad? Pues estaban reclamando que ellos ayunaban, ¿sí? Y que no estaban pasando las cosas por las que ellos estaban ayunando y orando, ¿no? Estaban en un pozo no adecuado.
¿Y sabes cómo se llama ese pozo? Religiosidad. Sí. Todas nosotras y todos los hijos de Dios, pues tenemos una relación con Él y oramos y también ayunamos, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Aquí Dios les dice, pues ahí les voy, ¿verdad? No es ese ayuno el que sirve. O sea, la religiosidad, mis amadas hermanas, no nos sirve. Nosotros podemos ir a una congregación todos los domingos y está bien, ¿sí? Nosotros podemos tener nuestro tiempo de devocional todos los días y excelente, ¿verdad? Podemos ayunar, ¿verdad? En tiempos que dicen, ay, no, es que necesito escuchar más la voz de Dios porque entonces necesito ayunar. Y te recuerdo, el ayuno no es un intercambio, el ayuno no es una manda, ¿verdad? En México así se llama cuando una persona que practica una creencia, ¿verdad? Le dice a Dios, yo intercambio por ti esto y para que me hagas este milagrito. Y los cristianos también lo hacemos, ¿eh? Pacta. Ay, no estoy juzgando a nadie, ¿no? Pero si a alguien le duele el juanete ahí, yo no sé, ¿no? Pacta, haz esto. Y Dios dice, ah, ¿cómo? Si yo no estoy esperando un intercambio de esa manera. Yo soy un Dios de pactos, ¿sí? Y los pactos se sellan siempre con promesas. Y los pactos es algo, lo difícil le corresponde a Dios y lo fácil me corresponde a mí. ¿Ok? Y ustedes van a decir, pues, ¿cuál tiene de fácil, verdad? Hace rato escribió ahí en el chat alguien, es un reto, cuando hablaron de las suegras, yo no sé por qué, ¿verdad? Y otra cosita, y ay, es un reto, ¿verdad? Y es un reto. Pues sí, es un reto, ¿no? Pero miren, el ayuno que aquí Isaías les dice al pueblo de Israel, no es ese que tú has estado viniendo, el que has estado haciendo, ¿verdad? No es ese ayuno de llevar a la carne a no comer y que está bien porque lo que haces en ese momento es que tu carnalidad baje, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengas la capacidad de escuchar la voz de Dios. Pero aquí ellos nada más querían como ayunar, o sea, dejar de comer y que Dios diera respuesta, ¿no? Y el profeta les dijo, ¿saben qué? Así no es esto. Y Dios les dice, más bien el ayuno que yo escogí, ¿verdad? Dice acá. Y les pregunta el Señor. No nomás pues así como una cosa. Él dialoga. Siempre Dios va a dialogar con nosotros. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Pónganme ahí, ¿a qué reto? ¿Verdad? ¿A qué reto? ¿Verdad que es más fácil dejar de comer? ¿Es más fácil dejar de comer? Para mí sí, ¿verdad? Yo no sé si para ti. Así, Maribel, qué reto, ¿sí? No es más bien. Es como Dios diciéndonos, a ver, platiquemos, ¿sí? Y yo quiero que aquí tú medites un poco y anotes también, para que tal vez después no se te olvide. ¿Hay alguna ligadura de impiedad que necesitas desatar? ¿Hay alguna carga de opresión que necesitas soltar? ¿Necesitas necesitas tú dejar ir libre a alguien que su corazón esté quebrantado y que rompáis todo yugo? Y luego sigue preguntando el Señor. No, no, si la conversación estaba pesada, ¿verdad? ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras
y no te escondas de tu hermano. Está Karina. Está Nancy. Dile que no estoy- Ese es el sencillo, ¿eh? Ese es el sencillito. ¿Cuántas veces hemos visto personas hambrientas? Hambrientas de la palabra, pero hambrientas de comida física, ¿verdad? Dice Santiago, no les digas, voy a orar por ti y que te vaya bien. Dales de comer. Ese es el ayuno que Dios quiere que nosotros practiquemos. Hemos vestido a alguien que hemos visto desnudo. Deja tú, decimos en Sinaloa bichi, ¿verdad? Hace rato Naicín dijo una palabra, cochi, que a su niño le decía cochito. En Sinaloa, cochi es puerco, cerdo. Y el bichi es el desnudo, ¿no? En raíces mayas auténticas mexicanas. Perdón, del mayo, del dialecto mayo, ¿verdad? Entonces, ¿hacemos ese tipo de ayunos tú y yo? A veces sí, o a veces muy poquito, porque es más fácil ayunar absteniéndonos de alimento. Pero ¿qué si nosotros somos los que hemos quebrantado el corazón de alguien y lo tenemos atado? Sí, Liz, fuerte. ¿Qué tal si hemos herido el corazón de alguien y esa persona está pasando un mal tiempo por lo que nosotros hicimos? Pero estamos ayunando. Bien por nosotros, ¿verdad? Ay, señor, pero yo no sé por qué no me contestas. ¿Sí? No entiendo. Si oro, ayuno, me congrego, leo la palabra. Entonces, después que nosotros hagamos nos respondamos esas dos preguntitas que Dios nos hace, dice aquí en el versículo 8. Entonces, mi querida hermana en Cristo, amiga que estás aquí, cuando yo, Malena, desate ligaduras de impiedad, suerte las cargas de opresión, deje ir a los libres a los quebrantados, que rompa los yugos, que comparta el pan con el hambriento, que albergue en mi casa a los pobres, que cuando vea a alguien desnudo lo cubra, y cuando no me esconda de mi hermano, entonces, hasta entonces, dice, no sucede antes, muchachas, ¿sí? Hay que saber bien cómo va el proceso para poder ver resultados. Yo no puedo pretender ser un árbol plantado junto a corrientes de agua sin antes yo deleitarme de día y de noche en la palabra. Esto te da un ejemplo de los procesos que se tienen que dar. Y dice que aquí la palabra, que hasta que yo haga eso, porque a veces no nos gusta hacer, porque nos escudamos, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero Santiago dice que la fe tiene que ir acompañada de obras, porque si no la fe está muerta. ¿Ok? Entonces, para yo poder ver esta promesa de ser un manantial, yo primero tengo que hacer esa clase de ayuno y entonces, dice aquí la palabra, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. ¿Cuándo voy a ver la respuesta? Así de manera pronta, si yo primero hago el proceso de ese tipo de ayunos, de que no cierre mis ojos ante la necesidad de otra persona. A veces estamos tan acostumbrados a querer cubrir necesidades espirituales. Esas las va a cubrir Dios, no tú, ni yo. ¿Sí? Esas Dios las va a cubrir. Pero Dios nos tiene aquí abajo
para cubrir las necesidades de otras personas. Y somos tan buenas para decir, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Ok? ¿Verdad? Digo, seguimos aquí, ¿verdad? Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. La salvación en nuestra vida se ve. Jesús en nuestra vida necesariamente se tiene que ver, no oír a través de nosotros, se tiene que ver. Dice, e irá tu justicia delante de ti. Jesús es nuestra justicia. Él irá delante de nosotros. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Bien blindadas, ¿verdad? Jesús, la justicia de Dios, que es Jesús, enfrente, por delante de nosotros. Y la gloria de Jehová será nuestra retaguardia. Que ahorita nos vamos a ver, ¿verdad? Y dice, entonces, cuando practicamos este tipo de ayuno, invocarás y te oirá Jehová. Ya las oraciones van a ser respondidas, ¿verdad? Clamarás y dirá él, el Padre dirá, heme aquí. ¿Cuándo? Ahí te va. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, ya no les voy a hacer así, ¿no? El dedo amenazador, el hablar vanidad, y otra vez, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas, en esas tinieblas que hay en tu vida, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Ok? ¿Vamos por aquí? Todo esto va a pasar cuando tú y yo practiquemos este ayuno. Entonces ahí viene la promesa, chicas. Acá ya hay una, acá hay varias, arriba. Entonces invocarás y te oirá. Él te va a decir, estoy contigo, estoy aquí, ¿sí? Él quitará el yugo, digo, si yo quito el yugo, el dedo amenazador y hablar vanidad, y si doy de comer al hambriento y saciar el alma al del afligido, nacerá la luz, mi luz, y, y tu oscuridad será como mediodía. Fíjate, ¿no? Y a veces, no, es que yo no veo, no entiendo, no es así. ¿Cómo compara nuestra oscuridad? ¿Cómo será cuando nosotros hagamos este tipo de ayuno? Como el mediodía. Aquí estamos en mediodía casi, en Costa Rica. Con lo que dice uno, plena luz del día, ¿verdad? Y dice el 11 que fue con el que yo empecé la enseñanza. Pero es cuando yo haga ese tipo de ayuno. Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás ahí entonces y solo entonces, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esos tres puntitos de matemáticas? Que ponía unos tres puntitos así, que sea solo entonces, más parece solo entonces, sí, solo entonces, como no tendrá y los, ay, espérate, lo que sigue está bien padre. Y en la sequía sacerdotal y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y aquí me quiero detener un poquito a hablar del manantial, porque si tú y yo practicamos constantemente este tipo de ayunos, dice aquí la palabra, que uno de los beneficios que se dan es que tú y yo nos volvemos un manantial, ¿sí? Y un manantial es agua que proviene de la piedra, es agua mineral, ¿verdad? Es agua cristalina. Generalmente, una de las características que tiene el manantial es que siempre el agua que da es fresca, ¿verdad? ¿Verdad, Karina? Como esa que tú dices, ay, así, uno que se viene heladita, ¿no? Entonces,
Así seremos tú y yo. Aquí ya está hablando Dios de ti y de mí. Si nosotros practicamos ese tipo de ayuno, ese tipo de acciones, ¿verdad? Que ¿quién es nuestro maestro? Jesús. Y él practicó cada una de estas acciones. El reto es si tú y yo queremos practicar ese tipo de acciones. El reto es que si tú y yo queremos que nuestra fe no esté muerta, sino que nuestra fe esté viva, ¿ok? Y mira que aquí en un sándwich, porque si yo digo que hay frases en la palabra que se hace como un sándwich. Y aquí en esta promesa que es para ti, Dios involucra a los tuyos en una frase, antes de un punto y coma. Ay, sí, ciérrenme el micrófono, por favor. Y dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Qué estás anhelando de tus hijos? ¿Qué estás anhelando para tus hijos? Esta es una promesa para tu generación. Pero si yo practicamos más bien el ayuno que Dios escogió. ¿Lo quieres ver? Porque verdad que las promesas son, ay, qué padre. Pero cuando ya vemos lo que tiene, la implicación que nosotros tenemos, porque te digo, nosotros tenemos un Dios de pactos, pero en el pacto que Dios nos da, en esas promesas nos involucra, ¿sí? La parte fácil la hace, lo hago yo, lo difícil lo hace Él, pero lo fácil a mí se me hace difícil, ¿sí o no? ¿Verdad que se me hace difícil? Acuérdense, sonríen. No, no están sonriendo, ¿no? Entonces aquí dice, y los tuyos edificarán las ruinas, punto y coma, y sigue hablando de ti. Los cimientos de generación y generación levantarás. Dios los va a levantar. Aquí no dice que Dios lo va a levantar, dice que tú los levantarás. Y serás llamado reparador, y aquí lo voy a poner en femenino, serás llamada reparadora de portillos y restauradora de calzadas para habitar, ¿no? Y ahí como que el cerebro ya se nos hizo así, va, como que, ay, ay. No pensaba yo que me tocaba a mí. Yo pensaba que yo no me tocaba orar por los míos y esperar que Dios hiciera el milagro y esperar el milagro, esperar la promesa, ¿sí? Escrito está, ¿verdad? Nos agarramos de una promesa que Dios le hizo a un celador de cárcel y uno dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Esa es una promesa para el celador, ¿verdad? Pero no pasa nada si tú también te la apropias. Mi papá se la apropió y heme aquí, ¿verdad? Y mi hermana Sari, que también está conectada, y mis hermanos, ¿verdad? El resto de mis hermanos ahí en Culiacán también nos alcanzó el que él se hubiera colgado de esta promesa que le hicieron al celador, ¿no? Entonces, ¿verdad que cuando decimos, no, pues a mí nada más me toca orar por ellos, encomendárselos al Señor, ¿verdad? Y Él va a hacer todo esto. Pero aquí dice que nos toca a nosotros. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos, y ya sigues tú otra vez. Ellos van a edificar las ruinas antiguas, pero tú y yo, los cimientos de generación y generación, nos va a tocar levantar. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Quién pone los cimientos para esas generaciones por venir en tu casa? ¿Quién los va a levantar? Dios nos quiere refrescar, pero nos quiere refrescar también el ser personas que conozcamos la palabra, que no seamos como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nosotros vamos a ver a Dios en la palabra.
Por eso es importante meditar en ella, escudriñarla, dice, escudriñalas, ¿verdad? Ver esas palabras que vienen y que son palabras claves, ¿verdad? Entonces, ahora el reto, la pregunta, la gran pregunta de esta tarde ya para cerrar. ¿Quieres ser un manantial para otros? ¿Quieres ser esa mujer que trae cuando la gente te oye hablar, sienta una frescura, ¿verdad? Que hasta haga la gente, "Ah, parece que destapé una coca, ¿verdad? Pero no. Entonces, qué rico. ¿Sí? Que la gente quiera estar con nosotros. Queremos ser esas mujeres que en esas aguas nunca faltan, jamás van a faltar. Ajá, sí, Cari. Entonces, necesitamos ir al pozo real, ¿verdad? Que ese pozo tiene, ¿cómo te diré? Bien chistoso porque es un pozo, pero sus aguas siempre son nuevas y refrescantes, ¿no? A Jesús siempre. Como decía, gracias, Nancy, te quiero dar por la palabra, ¿verdad? Ir a esos pozos, al pozo verdadero. Gracias, Naisin, por recordarnos que lo importante que es la palabra y hablar bien. Qué impactante eso de cómo es agua que se congeló, ¿verdad? Esos ejemplos me quedan a mí en la mente así como pegados, ¿no? Gracias, Naisin. Gracias, Ingrid, por enseñarnos a que podemos vivir en alegría, en agradecimiento, en contentamiento, en cada temporada, porque cada temporada es un proceso y tiene propósito, ¿verdad? Gracias, Rebe, por la palabra, ¿verdad? Tan refrescante también, de que necesitamos, aún en medio de los procesos, aún en medio que decimos, ay, no aguanto, hablar correctamente, tener fe de lo que Dios sabe hacer. Cari, gracias. Gracias por cada versículo que compartiste que se quedó en nuestro corazón, ¿verdad? Y esa animación de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Y muchas gracias a cada una de las personas que se conectó. Gracias por los que han llegado hasta aquí, ¿verdad? Eri y yo les amamos mucho. Gracias por asistir a esta convocatoria. Gracias por estar, ¿verdad? Por estar siempre. Y nos vamos refrescadas, pero nos vamos con un reto, con varios, ¿verdad? Varios retos. Entonces, vamos a ver nuestra generación bendecida, sí, ¿verdad? Porque seremos esas mujeres que buscamos el ayuno que Dios nos está llamando a hacer todos los días de nuestra vida, ¿sí? A escuchar a Dios hablándonos a través de Santiago, que nuestra fe necesita estar viva. Hubo fe aquí, y Cari lo dijo, un resucitar de cosas que estaban muertas, ¿verdad? Nuestra fe hoy resucitó, porque necesita estar como viva. Y somos esos manantiales preciosos, ¿verdad? Como fruto de ese ayuno de hacer las cosas que Dios nos está llamando a hacer. Porque sí, Dios nos está llamando a ser, pero también a hacer. ¿Sí? Esa es la ecuación. Y nuestras familias van a ser bendecidas y nosotros vamos a ser esas mujeres frescas siempre. ¿Eh? Fresquitas. ¿Verdad? No, apachurradas. Pues sí, pues se vale llorar, ¿verdad? Pero hay que levantarse, porque somos manantiales, no somos estanques. En el estanque, el agua se echa a perder y luego huele feo. Dios les bendiga. Les amo mucho. Nos vemos pronto. Gracias.
Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados.